Hey, hola de nuevo. El día de hoy llego con un tema fuertecito que ha dado mucho de qué hablar con el tiempo. Como siempre, en estos temas es muy complicado dar una tajada objetiva con respecto a las ideas que se quieren plantear sobre el mismo, debido a que en medio de estos hay un debate ético y moral bastante complejo que a la hora de evaluar no se puede dar una postura definitiva con la cual se dé una conclusión sólida y factible. Sin embargo, quiero compartir mis ideas ya que me parece un tema interesante y bastante sonado. Quiero ser claro, esta es una opinión, pero no solo lo que yo pienso, sino que está fundamentada en diversos hechos que me llevaron a pensar de esta forma. Además, si hay algún desacuerdo con las cosas que voy a decir, está la caja de comentarios y siéntase libre de compartir lo que piensan al respecto. Como apartado personal, no consumo este contenido de lolis, no me interesa y personalmente es algo que la gente no debería de consumir ni hacer, por los cuestionamientos detrás de este. Yo pienso que cada quien puede consumir lo que quiera siempre y cuando sepa que no es perjudicial para su estado mental y pueda controlarlo perfectamente sin problemas. Ahora, refiriéndome a que cada quien puede consumir lo que quiera, me refiero a las cosas que no son ilegales obviamente. Mientras vean por normal todo bien, mientras vea un dibujito todo bien, pero de ahí pasar al CPO contenido que incluya una persona menor de edad real o un animal real, muerto real, etcétera, ya me parece muchísimo e incluso me da repulsión. Es más, que tiene de malo si a un artista le gusta hacer ese tipo de arte? Al fin y al cabo es libertad de expresión y es una forma de mostrar su arte y su talento a su modo, claro está, siempre y cuando no sea una persona turbia detrás de redes, entonces todo bien. Al menos en internet el tema de las lolis no es algo nuevo de la actualidad, más bien ha sido algo que se ha abarcado ampliamente hasta el punto de llegar a querer ser ilegalizado. Me refiero al contenido más 18 que se hacía de o se hace. Pero supongo que algunos a este punto no saben qué son las lolis, así que déjenme les explico. Tomando una definición que es bastante aceptada, se le conoce como loli a un personaje con rasgos infantiles, y esto se ve más en el manga y en el anime, aunque diría que está relacionado el hecho de dibujar algo con esas características. Hay otras definiciones y otros orígenes al respecto, pero no voy a entrar en detalles porque lo veo innecesario. Ahora bien, ¿cuál es la problemática de este hecho? Que la gente dibuja contenido adulto aún sabiendo que estas son representaciones de niñas pequeñas, rozando de mayor o menor medida la ilegalidad. Si bien son representaciones, en sí no toma como concepto a las niñas reales, o sea que no se dibuja una niña real de carne y hueso, obviamente no van a dibujar CP real en un dibujo, sino que más bien la representación la toman como una forma de pensar y crear estilos y modos de arte, para así crear y dibujar personajes ficticios sin la necesidad de involucrar una niña o persona real en sus dibujos, así que técnicamente no sería ilegal siempre y cuando el dibujo no esté mostrando una persona menor real. Definitivamente no es tanto eso, choca más con la moral. Antes de continuar hay que ser claros, el contenido más 18 de lolis, a pesar de ser algo no muy bien visto y con razones que respaldan el porqué, no es algo ilegal, y cuando asocias a alguien que disfruta ese contenido con algo así es difamatorio. Es decir, decirle a alguien pedofílico porque disfruta de esto es difamación, porque independientemente de cómo lo vean, son acusaciones difamatorias que perjudican la imagen de una persona, porque al fin y al cabo, nos guste o no nos guste, son solamente dibujos. Pues bueno, aquí te doy la razón. Claro está que no todos los loliconeros son iguales, a pesar de que haya excepciones en que si algunos hayan llegado a cometer un crimen real, no significa que absolutamente todos los lolicones son iguales. Yo he conocido loliconeros, me he hecho hasta amigo de loliconeros y en ningún momento los he visto hacer una barbaridad ilegal en la vida real, porque son personas que conozco tanto en internet como en mi vida personal, y son personas que las conozco lo suficiente como para saber que no van a hacer una tontería, porque claro está que sí saben diferenciar entre la ficción y la realidad. Sin embargo, hay un problema moral detrás de hacer y consumir esos dibujos. Partiendo de una perspectiva personal, yo veía las lolis como lo que son, dibujos, pero no profundizaba detrás de esos dibujos porque no estaba muy adentro del mundillo de internet y las repercusiones implícitas que este gusto tenía. Con esto en mente, las lolis son representación de niñas pequeñas. Sí, no voy a mentir, un dibujo de este aspecto puede y es considerado como algo inexistente, pero el concepto sigue ahí, y eso es lo preocupante, porque no hay forma de llegar a defender este punto de ninguna manera. Algunos suelen hacer analogías sobre los videojuegos y que no porque te guste jugar algo violento te va a influenciar hasta el punto de replicar dichos comportamientos, en una triste defensa para justificar el hecho de que porque te guste la lolis no necesariamente te va a gustar las niñas reales, por la creencia de los otakus de 2D mejor que 3D. Y es que en ese sentido es muy diferente, ya que los videojuegos no afectan el cerebro de la misma forma en la que puede afectarte, por ejemplo, el consumo de un psicoactivo. Tengo que adentrarme un poco en el tema de las adicciones para que
que puedan entender mejor el cómo afecta de manera diferente en determinados casos. La información en la que voy a explicar todo esto y me voy a basar se las dejo en la descripción para que le echen un vistazo. Ahora bien, los seres humanos y animales tenemos un sistema dopaminérgico, el cual se trata de una serie de estímulos y recompensas, es decir, que nos hace sentir bien al hacer determinadas cosas, sea como beber alcohol, comer o tener relaciones. Sin embargo, cuando entramos al tema de las adicciones, hacemos ciertas cosas de manera repetitiva y continua, afectando y sensibilizando este sistema, volviéndose con el tiempo resistente a estos estímulos que generan una recompensa progresivamente decadente. Por esa razón, los estímulos deben escalarse en cantidad o calidad. Con esto sobre la mesa, llegar a comparar la adicción a los videojuegos con la adicción al consumir no por y decir que son equivalentes es ridículo, debido a que el estímulo en ambos aspectos es totalmente diferente, ya que a la hora de ver no por este se encarga de liberar fácilmente dos neurotransmisores, la dopamina y la oxitocina, responsables de las sensaciones placenteras. El consumo en exceso afecta al cerebro a mayor medida que los videojuegos, tanto así que es más fácil ver un comportamiento del cerebro similar entre consumir no por y consumir drogas. Y no se queden solo con mis palabras, una investigación realizada por la Universidad de Cambridge concluyó que el cerebro de aquellas personas enganchadas al no por reacciona de la misma forma en la que lo hace las personas adictas a las drogas. Los resultados de la investigación también determinan que estos usuarios compulsivos de no por sentían ansias por ver los videos, pero su deseo no aumentaba, algo que ocurre de la misma forma en personas adictas a las drogas, según los investigadores. Los drogadictos buscan droga porque quieren, no porque la disfrutan. A ver, tienes un punto ahí, obviamente no todas las adicciones son iguales, hay algunas que afectan peor mentalmente a una persona y otras que no afectan tanto a la hora de ser consumidas, pero aún así, aunque digas que la adicción a los videojuegos no tiene nada que ver con la adicción al lolicón, aún así al lolicón, que digamos que también es un estilo no por, lo comparas con las sustancias ilegales, que si bien pueden llegar a tener sus similitudes, no son del todo parecidas. Porque mientras uno es ilegal, el otro no lo es e incluso es accesible, además de que consumir cualquier tipo de no por legal no te va a afectar físicamente como las sustancias ilegales, pero sí te puede afectar psicológicamente si no lo sabes manejar o controlar bien. También otra diferencia sería que mientras una te puede llevar a la muerte por sobredosis y exceso de consumo, etc., la otra no te va a matar porque es una adicción, pero no una letal como tal, sino una adicción que simplemente te hace sentir bien si la sabes controlar. En cambio, la otra puede llegar a ser más traicionera en ese sentido. Oh, pero odio tu post, estás diciendo que el no por es malo. Sí, no un sí definitivo. Los excesos son malos y son detonantes para cosas peores. Y quiero que se queden con eso, ya que sostiene todo lo que voy a decir a continuación. El contenido más 18 de Lolis nace de la representación de menores de edad en dibujos inexistentes, pero ese gusto a esa representación se vuelve un consumo, y como es muy fácil caer en la adicción de estos contenidos por el acceso que se puede llegar a tener y razones que ya expliqué, con eso a la vista es muy probable que sea un detonante que sirva de escalón para buscar mejor estímulo y recompensa, o sea, llevar ese gusto a una realidad tangible. Ojo, solamente cuando se lleva al punto de la adicción es como una opinión objetiva al respecto del tema en concreto. Ahora bien, dibujarlo y crearlo. Este dilema de dibujar lolis inexistentes es complejo. Por un lado está la moralidad y el otro la libertad de expresión, ya que el dibujo es una forma de expresarse per se, y pues lo que cada quien considere como arte. Hay personas que asocian la obra con el autor. Un ejemplo sería decir que el creador y los guionistas de Sao son unos sádicos por las pruebas que se muestran en su obra, pero no necesariamente te lo muestran como algo bueno, y el punto es ese. Cuando tu obra muestras actos cuestionables como buenos, eso es malo, ya que romantiza conceptos inmorales que no son buenos enseñarle al espectador. Pero cuando dibujas una loli como contenido más 18, por lo general se muestra como algo bueno y que debes disfrutar de ello, e incluso te incita a eso, y eso es lo malo. Las obras pueden estar equivocadas, pero el autor no necesariamente tiene que estar de acuerdo con las mismas. Yo puse un tweet hace tiempo de que ese contenido de lolis me parecía pixeles y ya está, pero luego de profundizar y compartir ideas estaba ignorando el hecho de que podía ser un detonante o un nido de personas que podían llegar a ser problemáticas y se volvían adictas a eso. Ya sabrán por qué. Pero a pesar de tener en un inicio una opinión neutra o que podría tomarse como favorable, no significa que esté de acuerdo con el consumo de eso. Por el contrario, no me siento cómodo pensando que hay personas que disfrutan de consumir eso, ignorando el trasfondo sin sentir un poco de culpa, porque al fin y al cabo depende de la moral de la persona. Bueno, sinceramente no tengo mucho que decir aquí, porque la mayoría de cosas las has explicado tú, pero aún así concuerdo en algunas cosas.
Tipo con lo que el autor de cierto arte loli o consumidor no necesariamente está de acuerdo con esos actos en la vida real, porque recalco no todos somos iguales, y si todo también depende de la moralidad del artista o consumidor en sí, porque nunca se sabe qué podría llegar a pasar si la moralidad se va por el caño, si no sabe diferenciar entre la ficción y la realidad, etc. Ya para acabar, como conclusión personal, no considero que las personas que consumen este contenido puedan tacharse directamente como pedofílicos, a pesar de que su gusto se base en la representación de niñas, por el hecho de que son dibujos, pero sí considero que son personas bastante degeneradas, que deberían de dejar de lado este consumo y profundizar al respecto de lo que ven en internet para no llegar a un punto de no retorno, considerando el otro lado de la moneda. Por el lado de los que crean este material, no les atribuyo sus gustos a sus obras, lo que crean no necesariamente es lo que piensan y deberían cuestionarse de forma el tema moral de las cosas y el trasfondo que tienen, pero sí creo que retroalimentar un gusto cuestionable que sirve de nido para personas que pueden tener serios problemas mentales es como darle un cigarrillo electrónico a alguien que es fumador de tabaco pensando que lo va a dejar. Considero que si son lo suficientemente talentosos deberían optar por crear otras cosas, pueden seguir con el contenido más 18 pero cuestionar mejor lo que se va a dibujar. Para terminar con el video, te diré un par de cosas. Odio tu post. No, la gran mayoría de artistas lolicón no expresan lo que piensan que está bien en la vida real entre comillas, sino más bien expresan que es una forma de arte y que está bien que tú lo consumas porque saben perfectamente que es una creación ficticia, un dibujo inexistente aparte como tú dijiste anteriormente. No necesariamente el autor tiene que estar de acuerdo con estas cosas en la vida real, aparte no es por nada pero al inicio del video no dijiste que no está bien difamar o generalizar en contra de los loliconeros. Literalmente justo a lo último los denominas como personas bastantes degeneradas. Persona degenerada es aquella que es inmoral, y tú estás generalizando que absolutamente todos, no algunos todos. Los que son loliconeros son inmorales, sin siquiera recordar tus propias palabras. Todo depende de la moralidad de la persona, ibas más o menos bien pero ese comentario estuvo de más si te soy sincero.